¿Has oído hablar de Anubis, el famoso dios chacal de la mitología egipcia? Seguro que sí. Pero apuesto a que nunca escuchaste el oscuro secreto que oculta. Ese que desafía todo lo que crees saber sobre la muerte y el poder. Suena contradictorio, ¿verdad? ¿Cómo puede un guardián de los rituales funerarios y protector de las almas tener un pasado tan lleno de misterios y controversias? Pues prepárate, porque estás a punto de descubrir un lado oculto del antiguo Egipto que pocos se atreven a revelar. Muchos piensan que la muerte es el final, pero ¿y si te dijera que Anubis, con sus rituales y su conexión directa con el inframundo egipcio, demuestra que todo lo que creemos saber está equivocado? En este video vas a entender por qué el mito del dios chacal va mucho más allá de las estatuas y los cuentos clásicos, abriendo una puerta hacia secretos antiguos que sacuden la propia esencia de la vida y la muerte. Si crees que lo sabes todo sobre Anubis, prepárate para sorprenderte. Así que, si estás cansado de las mismas historias repetidas y quieres ir más profundo en la mitología egipcia, quédate hasta el final. No solo voy a revelar el pasado oculto de Anubis, sino también lo que eso significa para quienes buscan comprender los misterios de la existencia. Acompáñame, porque este oscuro secreto puede cambiar para siempre tu manera de ver el mundo y la muerte. Tema 1. El nacimiento de Anubis. ¿Alguna vez pensaste que incluso los dioses tienen historias escondidas entre las líneas del tiempo? Así es. El nacimiento de Anubis es más que una simple leyenda dentro de la mitología egipcia. Es un enigma envuelto en sombras y deseo. Neftis, una diosa llena de misterios, engañó a Osiris, quien creía estar con su esposa Isis. De esa unión secreta nació quien más tarde se convertiría en el dios chacal. Y lo más impresionante, todo esto sucedió antes de que siquiera se susurrara el primer ritual funerario al viento del desierto. El niño, fruto de una traición silenciosa, fue abandonado a su suerte en el desierto egipcio. Neftis, temiendo la furia de los dioses, y seamos honestos, de la propia Isis, dejó al pequeño. Pero el destino es astuto. Isis, al encontrar al bebé, no solo lo acogió, sino que lo crió como si fuera suyo. Y fue en esa adopción donde el futuro dios egipcio Anubis empezó a trazar su camino entre los vivos y los muertos. Imagínalo. Un bebé abandonado en las ardientes arenas del antiguo Egipto, rescatado por una diosa de inmenso poder y aún mayor corazón. Eso no es solo poético, es el inicio de un secreto de Anubis que moldearía todo el inframundo egipcio. Desde el principio, el destino de este dios estuvo entrelazado con las fuerzas de la vida y la muerte, y él aún no sabía que, pronto, se vería envuelto en la más oscura de las tragedias divinas. Tema 2. Infancia y adopción por Isis. Criado lejos de las miradas del Olimpo egipcio, si es que podemos llamarlo así, Anubis creció bajo el manto de la diosa Isis, quien lo educó con ternura y magia. No lo veía como una carga del pasado, sino como un regalo de los dioses. Y fue allí, entre hechizos y silencios cargados de significado, donde el joven dios chacal comenzó a entender el peso de su destino. Crecer junto a la diosa de la sabiduría y la sanación no era poca cosa. Era como vivir entre relámpagos, sabiendo que algún día uno mismo sería un trueno. Con el paso de los años, Isis le enseñó a Anubis los rituales funerarios más antiguos del antiguo Egipto. Imagina la escena. La diosa susurrando los secretos de la vida después de la muerte, mientras el niño escuchaba con ojos atentos y alma abierta. Ese conocimiento no era solo místico, era un llamado. El secreto de Anubis comenzó a formarse como una neblina entre los velos del mundo visible y el inframundo egipcio, donde la muerte era solo el principio. Y aunque nació de un adulterio divino, Anubis nunca fue tratado como un error. Al contrario,
Isis se aseguró de prepararlo para algo grande, algo sagrado. Sus dones no eran comunes y su conexión con Osiris, aunque silenciosa, palpitaba con fuerza entre los hilos del destino. Pero como ocurre en toda mitología egipcia, la calma nunca dura mucho. La paz del joven dios estaba a punto de romperse, y nada menos que por el propio hermano de Osiris. Tema 3. El asesinato de Osiris por Seth A. El antiguo Egipto, escenario de sabiduría milenaria, pero también de envidias que ni los dioses pudieron evitar. Seth, consumido por los celos y sediento de poder, tramó un plan oscuro. Su objetivo, su propio hermano, Osiris, el símbolo del orden y la fertilidad. El golpe fue brutal. Una trampa disfrazada, un sarcófago hecho a medida y una fiesta bañada en falsedad. Cuando Osiris cayó, el caos se esparció como una tormenta de arena en el corazón de la mitología egipcia. Con el cuerpo de Osiris asesinado y despedazado, disperso por las aguas del Nilo, la armonía entre los dioses se quebró. Anubis, aún joven pero ya consciente de su vínculo con el difunto, sintió un llamado que resonaba desde el inframundo egipcio. Era como si algo dentro de él despertara, un antiguo instinto que le susurraba que su papel había cambiado. El dios chacal ya no era solo un aprendiz, estaba a punto de convertirse en el guardián entre los mundos. Un título pesado, sí, pero que encajaba perfectamente sobre sus hombros. Y ahí está el punto de inflexión. La muerte de Osiris no fue solo una tragedia divina. Fue el instante en que Anubis empezó a revelar su verdadera esencia. Con el silencio de los vivos y el clamor de los muertos, comprendió que la eternidad necesitaba orden, y que alguien debía traer ese orden desde el más allá. Pero antes, el cuerpo del dios debía ser hallado, o mejor dicho, reunido. Ika. Tema 4. La búsqueda del cuerpo de Osiris. ¿Puedes imaginar la desesperación y la valentía de dos diosas recorriendo las orillas del Nilo, en silencio, en plena noche? Pues así fue como Isis y Neftis emprendieron la búsqueda para recuperar los fragmentos del cuerpo de Osiris. Cada parte escondida por Seth era una pieza sagrada que debía ser restaurada. Y en el centro de esa misión, Anubis, el dios chacal, comenzaba a asumir un rol que trascendía el dolor, el de restaurador del orden. No buscaba simplemente un cuerpo, buscaba preservar un legado. Con cada parte encontrada, Anubis examinaba el estado del cuerpo de Osiris con la mirada aguda que había aprendido bajo la tutela de Isis. No había espacio para el luto. Lo que existía allí era el inicio de algo que Egipto jamás había presenciado: el nacimiento de los rituales funerarios. El secreto de Anubis estaba a punto de manifestarse en toda su magnitud, guiado no por venganza, sino por un profundo sentido del deber. Y entre fragmento y fragmento, el dios egipcio fue moldeando la técnica que uniría a los vivos con los muertos por generaciones. Cuando finalmente todas las partes fueron reunidas, el desierto fue testigo de un silencio que parecía sagrado. Era como si el mismo inframundo egipcio contuviera la respiración, esperando lo que vendría. Anubis sabía que esa reconstrucción no sería solo física, sino espiritual. Algo nuevo debía surgir de allí. Y entonces, en un momento de profundo misterio y poder, dio inicio a la ceremonia que lo cambiaría todo. Tema 5. La creación del primer ritual de momificación. Fue allí, frente al cuerpo fragmentado de Osiris, donde Anubis realizó un acto que ningún otro dios se había atrevido a hacer antes. Creó el primer ritual de momificación. Y no lo hizo por vanidad, no. Lo hizo por necesidad divina. El dios chacal comprendió que para preservar la esencia de un ser eterno, era necesario conservar su cuerpo, no solo exteriormente, sino con respeto, cuidado y técnica. Así nació uno de los pilares más icónicos de la mitología egipcia: la preparación para la vida después de la muerte.
Al envolver el cuerpo de Osiris con lino sagrado, ungüentos y encantamientos secretos, Anubis no solo reconstruyó lo físico, consagró un puente entre los dos mundos. Cada gesto, cada toque, era un recordatorio de que la muerte no significaba el final. En la visión del antiguo Egipto, el cuerpo debía ser respetado para que el alma pudiera continuar su camino en el inframundo. ¿Y quién dominaba ese conocimiento, ese secreto de Anubis? Nadie más que él. Y es curioso pensar cómo algo tan oscuro y silencioso se convirtió en un arte milenario, ¿verdad? Anubis no convirtió la momificación simplemente en un rito, sino en un símbolo de trascendencia. Le dio al pueblo egipcio la posibilidad de entender la muerte con reverencia, no con temor. Pero al ofrecer ese regalo a la humanidad, también se convirtió en el guardián de lo que muchos intentarían profanar. Y fue entonces cuando su figura asumió un nuevo papel. Tema 6. Anubis como protector de las tumbas. Después de crear el ritual de momificación, Anubis no se detuvo. Sabía que, en el antiguo Egipto, la muerte era solo el comienzo de una larga travesía, y que ese viaje debía ser protegido. Así fue como el dios Chacal asumió un nuevo rol, el de guardián de las tumbas. Nada escapaba a su mirada vigilante. Ladrones, espíritus errantes o cualquier amenaza al descanso de los muertos, todos temían cruzarse en su camino. Imagina pasar una eternidad en vigilia, entre las arenas del desierto, rodeado de cámaras sagradas, sarcófagos y secretos. Pues eso era exactamente lo que hacía Anubis. Con sus sentidos agudos y un poder silencioso, mantenía la integridad de los rituales funerarios y de los cuerpos momificados. En la mitología egipcia, era como una sombra protectora entre el mundo de los vivos y el inframundo. Donde había respeto por los muertos, allí estaba su presencia. Y aún hay más. Anubis no solo era temido, era reverenciado. Muchos egipcios dejaban ofrendas en su honor, pidiendo protección para sus seres queridos ya fallecidos. La figura del dios egipcio se volvía cada vez más poderosa, envuelta en un misterio que crecía con cada generación. Pero incluso siendo tan poderoso, otro dios comenzaba a emerger desde las sombras. Alguien que reclamaría para sí el trono del más allá. Tema 7. Transición de funciones a Osiris. Con el tiempo, algo curioso comenzó a suceder en el panteón egipcio. Osiris, aquel que fue asesinado, despedazado y momificado, resurgió, no en el mundo de los vivos, sino como soberano del inframundo. Y fue precisamente Anubis quien allanó ese camino. El dios Chacal, lejos de sentirse amenazado, comprendió que su papel era preparar y guiar, mientras Osiris juzgaba. Era el inicio de una alianza sagrada y complementaria. Anubis entonces comenzó a conducir las almas hasta la sala del juicio. Era el intermediario, el guía silencioso que conocía a la perfección los senderos invisibles del más allá. Su vínculo con los rituales funerarios no hizo más que fortalecerse, ahora con la plena conciencia de que su misión era entregar cada alma purificada en manos del nuevo rey del inframundo. Ambos, lado a lado, sostenían el orden cósmico con una precisión casi sobrehumana. Pero conviene recordar, Anubis nunca dejó de ser el maestro de los secretos. Seguía siendo el responsable de pesar el corazón, observar las intenciones y asegurarse de que solo los merecedores cruzaran las puertas de la eternidad. La historia seguía su curso, y el misterio de Anubis se profundizaba como las tumbas que él protegía. Y en una de esas cámaras sagradas, algo aún más simbólico estaba por suceder. Tema 8. Anubis y la pesada del corazón. En el corazón del inframundo egipcio existe una escena cargada de tensión y significado, la sala de las dos verdades. Es allí donde Anubis asume uno de los papeles más decisivos de toda la mitología egipcia, guiar el alma del fallecido y pesar su corazón contra la pluma de Maat, símbolo de la verdad y la justicia. Piénsalo como una prueba final.
donde el alma revela su verdadero valor, lejos de las máscaras que usamos en el mundo de los vivos. Anubis, con su mirada atenta y justa, no deja pasar ningún detalle. Es el mediador imparcial, encargado de asegurar que la balanza no se incline por intereses ni engaños. Si el corazón es más liviano que la pluma, el alma puede acceder a la vida eterna. Si pesa más, enfrenta el olvido, un destino temido incluso por los dioses. Es un momento cargado de tensión, donde el secreto de Anubis, su poder sobre la vida y la muerte, se manifiesta en toda su magnitud. Es fascinante pensar que este rito, tan antiguo y misterioso, revela tanto sobre la cultura del antiguo Egipto y su visión de la moral. Anubis, el dios chacal, no era solo un guardián, era el juez silencioso de la justicia cósmica, y aun con tanto peso sobre sus hombros, seguía firme en su misión, preparando el terreno para las creencias e imágenes que moldearían su iconografía en los siglos venideros. Tema 9. Iconografía y creencias populares. Si cierras los ojos e imaginas un dios del antiguo Egipto, ¿qué imagen te viene a la mente? Para muchos surge la figura de Anubis, el dios chacal, con cabeza negra y cuerpo humano, símbolo de misterio y protección. Esta representación no es casual. El chacal era visto como un animal que rondaba los cementerios, conectando el mundo de los vivos con el inframundo. Anubis encarnaba profundamente esa conexión simbólica. A lo largo de los siglos, el secreto de Anubis fue celebrado en amuletos, estatuas y rituales, siempre vinculado a la protección del alma y la preservación del cuerpo. Los antiguos egipcios depositaban su fe en este dios, creyendo que alejaba los malos espíritus y protegía las tumbas contra cualquier profanación. Es curioso cómo la figura del dios chacal ganó tanta popularidad, convirtiéndose en uno de los símbolos más reconocibles de la mitología egipcia hasta nuestros días. Pero más allá de la protección física, Anubis también era invocado para asegurar un tránsito pacífico por el inframundo, una promesa de que, incluso ante la muerte, había esperanza y continuidad. Su imagen nos recuerda que, para los egipcios antiguos, el fin no era el final, era el inicio de un nuevo ciclo, donde el ritual funerario y la momificación tenían un papel esencial para el descanso eterno. Y tema 10. Expansión del culto y sincretismo. Con el paso de los siglos, el culto a Anubis se extendió mucho más allá del antiguo Egipto, ganando fuerza y transformándose en un símbolo universal de la muerte y la transición al más allá. Es curioso cómo un dios chacal, tan ligado a rituales funerarios, logró trascender fronteras culturales, ¿verdad? Eso solo demuestra el poder y el misterio que rodean el secreto de Anubis, atrayendo devotos y estudiosos por generaciones. Bajo la influencia griega, por ejemplo, Anubis fue sincretizado con Hermes, el mensajero de los dioses, formando la figura de Hermanubis. Esta fusión no solo amplió el alcance del dios egipcio, sino que también fortaleció su papel como guía de almas en el inframundo y más allá. Esta mezcla de creencias mostró que, a pesar de las diferencias culturales, la humanidad siempre ha buscado respuestas al misterio de la muerte. Y Anubis era una pieza clave de ese camino. Y aun con el avance de otras religiones y sistemas de creencias, el nombre y la imagen de Anubis han perdurado, permaneciendo como un ícono eterno del vínculo entre vida, muerte y renacimiento. Es impresionante pensar que este dios egipcio, nacido de una historia llena de secretos y giros inesperados, continúa inspirando curiosidad y respeto hasta hoy. Estamos apenas comenzando a sumergirnos en este universo. Conclusión. Ahora que conoces el oscuro secreto detrás del dios chacal, Anubis, ha llegado el momento de aplicar ese conocimiento. ¿Alguna vez te has detenido a pensar cómo estas historias milenarias sobre la muerte, la protección y la justicia pueden transformar tu visión de la vida? Si incluso los dioses tuvieron que enfrentar desafíos y redefinir su propósito, ¿qué te impide a ti hacer lo mismo?
¿Estás listo para enfrentar tus propios misterios y evolucionar? Déjame en los comentarios qué fue lo que más te sorprendió en este viaje por el antiguo Egipto y el inframundo. ¿Qué parte del ritual funerario o del secreto de Anubis te tocó más? Quiero saberlo. Y si estás buscando más conocimiento, más poder para transformar tu historia, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Así no te perderás ningún detalle de esta increíble aventura por el mundo de los dioses. Al fin y al cabo, la transformación comienza con la voluntad de aprender y el coraje de enfrentar lo desconocido. ¿Vas a dejar pasar esta oportunidad? Lo que Anubis ya sabe y que tú estás a punto de descubrir podría ser tu primer paso hacia una vida más consciente y poderosa.